Alumnos, buenos días. Vamos a iniciar con nuestras clases de hoy. Hoy vamos a tratar acerca del reino planta, o también llamado reino metafita. En la clase anterior les había enviado esta información, pero es necesario recalcar algunas otras cositas más, como veremos a continuación. El reino plantae. También es llamado metafita. Cuando hablamos del reino plantae nos estamos refiriendo a todo tipo de vegetales, ya que se dice que sobre nuestro planeta vamos a encontrar más de 500.000 especies. Cuando decimos que son organismos eucarióticos, quiere decir que sus células vegetales, en este caso, van a ser completas. ¿Cuándo son completas? Cuando van a presentar todos sus organelos. Son generalmente multicelulares. ¿Por qué? Porque estos seres son un conglomerado de las mismas células y por lo tanto van a formar una serie de vegetales o seres un poco más superiores que en cuanto, por ejemplo, a una planta muy simple o inferior, como es el caso de un helecho, ¿sí? Sus células, vimos que cuando tratamos acerca de la célula vegetal, que está conformada a través de un polisacárido llamado celulosa. Esta le permite la resistencia a la célula y es más, a través de ella se comunican de célula en célula a través de los plasmodesmos. Los vegetales también vimos que contienen gran cantidad de pigmentos, ¿sí? Son colores vistosos. Hemos visto que, por ejemplo, en el caso del tomate, es de color rojo debido al licopeno, la zanahoria es anaranjada debido al caroteno, hay flores amarillas por la xantofila, hay algas de otros colores, como por ejemplo algas doradas, algas pardas, rojas, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del maíz morado, tiene antocianina, pigmento especial, pero el que más predomina es el pigmento verde denominado clorofila, el cual es muy importante ya que a través de este pigmento se va a realizar el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Sabemos que la mayoría de plantas son superiores. ¿Por qué? Porque justamente estas van a presentar 5 partes. Aquí observamos en la imagen que aquí vamos a observar que presenta su flor, hoja, su fruto, su tallo y su raíz, ¿sí? Generalmente va a presentar estas 5 partes. De igual manera vamos a encontrar también vegetales inferiores, que son aquellos que no van a presentar estas partes, como son por ejemplo las briofitas, en este caso los helechos, los musgos, etc. Las plantas, a diferencia de los animales, no se desplazan para ir en busca de su alimento. Sabemos que estos son seres autótrofos porque van a elaborar su propio alimento, ¿sí? Esto lo hemos visto porque lo elaboran a través del proceso de la fotosíntesis. Sabemos también que las plantas no se desplazan, como es en el caso de los animales, lo volvemos a repetir, pero sí logran movimiento. Este movimiento son propiedades que les va a caracterizar a cada parte del vegetal. ¿Por qué? Porque ¿qué son, por ejemplo, los tropismos? Los tropismos son orientaciones durante el desarrollo del vegetal mismo. Vamos a tener fototropismos, geotropismos, hidrotropismos, tigmotropismos. Pero ¿qué son en realidad? Estos movimientos se van a generar en base al estímulo. Por ejemplo, si es el estímulo la luz, vamos a decir que es un fototropismo. Si el estímulo es el agua, será un hidrotropismo. Si el estímulo es el suelo, será un geotropismo. De igual manera, los vegetales también producen nástias. ¿Qué son? Son movimientos no orientados, ¿sí? Pero por la fuente también de estímulos, por ejemplo, el cierre de los foliolos u hojas,
llamados tigmonásteas. Apertura de la estructura floral llamado termonastia. Y así, ¿no es cierto? O sea, todas las plantas se van a fijar en el suelo mediante la raíz. Del mismo modo, se va a dirigir hacia arriba a través del tallo, el cual también va a servir de sostén para quienes, para todas las partes de la planta, como son las hojas, las flores y los frutos. La hoja es característico de todo vegetal. Justamente vamos a tener que en la hoja se va a producir ese proceso tan importante que es la fotosíntesis, y a través de la cual se va a producir su propio alimento, que en este caso va a ser ya el fruto, pero en forma de savia elaborada. Bien, el proceso de la fotosíntesis. ¿Quiénes lo producen? Lo producen los seres autótrofos, ¿sí? Ellos, que son especies terrestres y acuáticas, también decimos acuáticas porque ahí vamos a encontrar algunas algas. Es más, vamos a encontrar también algunas bacterias que van a cumplir este proceso. Son llamadas bacterias fotosintéticas. La fotosíntesis es el proceso por el cual se va a captar la energía luminosa que procede del sol y se convierte en energía química. A través de esta función, la materia inorgánica se convierte en materia orgánica gracias a la energía solar, ¿sí? La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis, que se realiza ya sea en el medio acuático, en el medio terrestre, ¿sí? En el medio terrestre las plantas tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica partiendo de la luz y la materia inorgánica. ¿Cómo es esto? Es que aquí justamente en esta imagen observamos que la planta a través de sus raíces va a absorber agua y sales minerales. Ambas constituyen la savia bruta. Esa savia bruta ingresa a través de los tubos leñosos y se dirige hacia las hojas, ¿sí? En las hojas se va a encontrar con la clorofila o el pigmento verde, se va a encontrar con el dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, se va a encontrar también con los rayos solares y justamente también se liberará oxígeno. De este proceso se obtiene la materia orgánica, ¿sí? Quiere decir que todo esto que hemos visto anteriormente es la materia inorgánica, el cual se transforma en materia orgánica. ¿Por qué materia orgánica? Porque estos organismos van a producir sustancias nutritivas, quizás para la misma planta y también para ser consumidas por los seres heterótrofos. En este caso tenemos raíces como la yuca, tenemos una raíz también la zanahoria, vamos a tener la beterraga, mientras que vamos a encontrar tubérculos o tallos como la papa, el camote, el ajo, etc., ¿no? En este caso el ajo es un bulbo, ¿sí? Pero es por eso que decimos de la materia inorgánica se convierte en materia orgánica. De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100 millones de toneladas de carbono. Ahora, ¿pero quiénes son los organelos encargados de realizar este proceso? Dijimos que es en la hoja, pero dentro de la hoja vamos a encontrar a unos orgánulos encargados de este proceso. Son llamados cloroplastos. Aquí justamente están los cloroplastos, son de color verde, ya que estos en su interior van a presentar una serie de discos llamados tilacoides. A la agrupación de estos tilacoides se llama grana o granum, cuyo interior se va a producir la primera fase, que es la fase luminosa. Mientras que un poquito más afuera, que es en este caso el estroma, una sustancia coloidal, se va a producir la otra fase que es la fase oscura,
¿sí? Ambas fases constituyen el proceso de la fotosíntesis cuyo producto final va a ser todo esto, ¿no? La materia orgánica o savia elaborada. Bien, como hemos observado en la imagen de la plantita, se logra observar que ésta va a presentar esta estructura, ¿sí? Cuando hablo de la estructura estoy diciendo que presenta 5 partes. Hemos visto que tiene raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Bien, ahora vamos a tratar acerca de la raíz. ¿Qué es la raíz? ¿Para qué sirve? ¿Sí? La raíz es la parte de la planta que crece en sentido inverso al tallo. Es decir, se hunde ¿a dónde? Hacia la tierra, ¿no es cierto? La raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. A esa pequeña raicita se le conoce como radícula. Aquí justamente vamos a tener a la raíz. Este es el órgano de las plantas que generalmente va a crecer en el suelo. Y como dijimos que presenta propiedades, en este caso, la raíz, como se hunde en el suelo, va a presentar la propiedad de geotropismo positivo. Quiere decir que la tierra atrae ¿a quién? A la raíz. Y su fototropismo será negativo. ¿Por qué? Porque está alejada ¿de quién? De los rayos solares. Las raíces, en conjunto con el tallo, van a constituir el eje principal de las plantas. Es decir, entre ellos no existe una separación clara, ya que ambos tienen un cilindro de eje vascular. Nos indica que aquí, justamente donde dice cuello, no se diferencia exactamente, ¿no? Pero sin embargo hay algunos que lo consideran como parte de la raíz. Bien, ¿qué partes va a presentar la raíz? La raíz va a presentar las siguientes. Vamos a tener una cofia o casquete, llamada también caliptra o pilorriza. Esta punta endurecida es capaz de perforar el camino en el suelo. Y esta es la que va a permitir el crecimiento ¿a quién? Al vegetal. También tenemos pelos absorbentes. Estos pelos absorbentes van a constituir la zona pilífera, que es la que está situada de encima de la cofia y está conformada por los pelos que dijimos y son los que se renuevan constantemente y se encargan de abastecer a la planta con agua y sales minerales, es decir, a la savia bruta. También vamos a encontrar una zona de ramificación, es esta parte de acá, ¿sí? La zona de ramificación va a presentar raíz principal y también raíces secundarias. Aquí nos indica que es la zona más gruesa y dura y va a comprender las partes que ya dijimos. La zona desnuda es la parte más engrosada de la raíz, es esta. Esta zona es la zona desnuda porque va a constituir a todo el cuerpo de la raíz misma. Y el cuello, pues prácticamente es la diferencia de separación entre la raíz con el cuello. ¿Qué funciones va a desempeñar la raíz? La raíz cumple 3 funciones básicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Anclaje, absorción, almacenamiento. Cuando hablamos de anclaje nos referimos a la fijación que van a tener las raíces ¿en dónde? En el suelo, ¿sí? Esta función nos indica que se va a fijar la planta al suelo y va a soportar a todo su peso ofreciendo resistencia al viento. La absorción. Cuando hablamos de absorción nos referimos a la absorción de agua y de los nutrientes del suelo y que son transportados al resto de la planta misma para que ésta pueda crecer y así desarrollarse. Del mismo modo, para también
producir el proceso de la fotosíntesis. El transporte se realiza por la presión en la raíz debido a la absorción del agua, la cual se realiza mediante los pelos absorbentes, disolviendo y recogiendo las sustancias minerales del suelo. La función de almacenamiento nos indica que se acumulan gran cantidad de sustancias de reserva, nutrientes, como hemos visto en el camote, zanahoria, rabanito, la papa, etc. Bien. Seguimos. Tipos de raíces. Vamos a tener dos formas, según su ingreso hacia el suelo y según cómo no ingresan hacia el suelo. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener la raíz típica. A la raíz típica también se conoce como raíz pivotante o también axonomorfa. Este tipo de raíz es una de las más comunes de todas y va a permitir un buen agarre al suelo y al encontrarse bien dispersas las raíces, la absorción del agua y los minerales va a ser mucho mejor. Esta se encuentra formada por una raíz denominada principalmente mayor o principal, que va a poseer un grosor más importante, y el resto de las raíces que se van a desprender de ellas van a ser llamadas las raíces secundarias. ¿Sí? Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, al trébol, árboles grandes, etcétera, como se puede mostrar en la imagen. Observamos que tiene una raíz pivotante. 2. Raíz fasciculada, llamada también fibrosa. Este tipo de raíz, a diferencia del anterior, no posee una raíz principal, ya que todas van a ser del mismo tamaño, ¿sí? Todas van a presentar el mismo grosor y el largo. Cada una de las raíces son similares. En este caso, las plantas suelen ser algo más inestables y las raíces no se encuentran a grandes profundidades, ¿sí? Con esto también nos indica que la raíz fasciculada es llamada fibrosa, ¿sí? Bien, vamos a tener como ejemplo el césped, la cebolla, gramíneas, etc. Como se puede observar en la imagen, aquí todas van a tener el mismo tamaño y el mismo grosor. Raíz napiforme. Este tipo de raíz posee muy pocas raíces secundarias. En este caso, la principal presenta un grosor mayor, ¿sí? Y es la que también va a almacenar sustancias nutritivas. Y en algunos casos va a considerar en su almacenamiento agua para los periodos de escasez. Aquí tengo esos ejemplos que dijimos: zanahoria, beterraga, rabanito, el nabo, etc. Bien, la raíz ramificada no posee una raíz principal, sino que cada una de sus raíces nacen de diferentes partes y tiene una distribución muy similar a la de las ramas de un árbol. ¿Ya? Cuando hablamos de raíz ramificada, esta nos está indicando que no va a presentar raíz principal, como podemos observar en el caso del perejil. La raíz tuberosa. Muchas de estas raíces son comestibles. Las más conocidas son denominadas tubérculos, ¿sí? Pero estas van a almacenar sustancias nutritivas como son el almidón, el agua. Va a permitir también la formación de cierta cantidad de sustancias que van a favorecer el desarrollo de la misma. Vamos a tener también una gran acumulación de minerales y agua. Entre ellos tenemos a la yuca, aquí la podemos observar. Vamos a tener también al yacón, orquídeas, etc. Bien, la otra forma de raíz es cuando no ingresan al suelo. Vamos a tener raíz adventicia. Este tipo de raíz nace por encima del suelo, o sea, está al aire prácticamente, y es empleada para algunas plantas
como método de expansión. La raíz se encuentra por encima del suelo, pero tocándolo. Esto le permite a la planta una mejor distribución en el espacio, a la vez que puede captar minerales y agua que necesita para vivir. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz adventicia, que en este caso viene a ser un carrizo. Aquí está. Se puede dar a forma de uñas o de dedos que sobresalen del mismo tallo, pero en realidad son raíces llamadas adventicias. La raíz acuática. Este tipo de raíz toma los nutrientes necesarios para la planta directamente ¿de dónde? Del agua. Es decir, su contacto con la tierra es vacío o nulo. Este tipo de plantas suele ser arrastradas por las corrientes en ríos, aunque por lo general habitan en aguas tranquilas como la de los lagos. Aquí tenemos jacinto, los manglares, el loto, etc. Bien, la raíz trepadora. Este tipo de plantas es considerado muchas veces como un parásito, dado a que atrapa a una planta en su superficie y toma los nutrientes que esta planta, que sí se encuentra en contacto con la tierra, absorbe, pero para la supervivencia propia. Si esta planta no es arrancada, puede llegar a ahogar a la otra planta, ¿sí? Quiere decir que se trepa ¿de quién? De los demás árboles para cogerse y seguir creciendo de esa manera, ¿no es cierto? Esto se puede observar en acogimiento de árboles más grandes. Es más, son denominadas como trepadoras o enredaderas. Vamos a tener, por ejemplo, la fresa, la begonia, la chupalla, la madreselva, etc. Bien, con esto hemos terminado los tipos de raíces. Ya hemos visto entonces cómo es que la raíz cumple la función de almacenamiento, absorción y fijación. Bueno, con esto ojalá que les haya servido para que entiendan mejor acerca de cómo es que la plantita va a poder producir también su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis. Nos estamos escuchando en la siguiente clase. Gracias.